Mi hermano me rompió la muñeca y siguió lastimándome, pero mis padres dijeron que debería endurecerme hasta que un resultado de examen destruyó a su hijo favorito. Creciendo, jugaba fútbol con mi hermano mayor, Diego, cada fin de semana en el parque cerca de nuestra casa. Tenía 14 años y él 17, y a nuestros padres les encantaba que tuviéramos esta cosa que hacíamos juntos. Traían sillas plegables y nos animaban mientras practicábamos ejercicios y jugábamos 1 contra 1. Diego era más grande y más fuerte, así que obviamente ganaba usualmente, pero aún era divertido hasta que llegó el penúltimo año y comenzó a ponerse realmente agresivo con todo. La primera vez que me hizo tropezar deliberadamente, pensé que fue un accidente. Caí fuerte y me raspé la rodilla bastante mal. Mi mamá corrió con benditas mientras mi papá me dijo que caminara y lo superara. Diego dijo que iba por la pelota y yo me interpuse. El fin de semana siguiente, me empujó con el hombro contra el poste de la portería. Golpeé mi cabeza y vi estrellas por 1 minuto. Mis padres dijeron que así es como juegan los niños y necesitaba endurecerme si quería seguir jugando con alguien 3 años mayor. Diego ni siquiera fingió disculparse esa vez. Después de eso, cada práctica empeoró. Me hacía entradas cuando ni siquiera tenía la pelota. Me daba codazos en las costillas durante cabeceos. Me pisaba los tobillos cuando hacíamos ejercicios de trabajo de pies. Comencé a llegar a la escuela con moretones por todas las piernas y brazos. Mi profesor de educación física preguntó si todo estaba bien en casa. Le dije que mi hermano y yo jugábamos fútbol competitivo. Dijo que debería tener más cuidado. Mis padres vieron los moretones también, pero solo me compraron espinilleras y dijeron que Diego me estaba preparando para juegos reales. Dijeron que cuando hiciera el equipo varsity el próximo año, le agradecería por no ir fácil conmigo. Diego adoraba que tomaran su lado. Comenzó a llamarme blando frente a ellos y se reían. Un sábado, Diego pateó la pelota directamente a mi cara desde 1,5 metros de distancia. Me tiró hacia atrás y me dio sangrado nasal. Mientras mamá inclinaba mi cabeza hacia atrás y sostenía pañuelos en mi cara, Diego le dijo a nuestro papá que necesitaba aprender a bloquear mejor. Papá realmente estuvo de acuerdo y dijo que el tiempo de reacción era importante. Esa noche, les dije a mis padres que no quería jugar más con Diego. Dijeron que estaba siendo mal perdedor y que Diego solo era apasionado del juego. Mamá dijo que si renunciaba ahora, me arrepentiría después. Papá dijo que Diego no me respetaría si no podía manejar un poco de juego físico. Así que seguí, pero comencé a jugar diferente. Dejé de tratar de ganar y solo me enfoqué en no lastimarme. Diego se dio cuenta inmediatamente y se puso aún más rudo. Comenzó a taclearme cuando nuestros padres no estaban mirando. Luego me ayudaba a levantarme antes de que se voltearan. Daba codazos durante tiros de esquina y alegaba que era contacto accidental. La peor parte era que ponía esta expresión en su cara justo antes de hacer algo, como si lo estuviera disfrutando. 3 semanas antes de las pruebas de fútbol, Diego perdió completamente el control durante la práctica. Realmente había pasado por él con la pelota y estaba a punto de anotar cuando vino por detrás y me pateó las piernas por debajo. No una entrada deslizante, solo patear directo la parte de atrás de mis rodillas. Caí cara abajo y sentí algo tronar en mi muñeca. Diego se paró sobre mí y dijo que debería haber pasado en lugar de presumir. Mis padres finalmente me llevaron a urgencias, pero solo porque mi muñeca se estaba hinchando. El doctor dijo que estaba torcida y preguntó cómo pasó. Mamá dijo que fue un accidente de fútbol. El doctor miró todos mis otros moretones y raspones viejos y preguntó si había tenido otros accidentes de fútbol recientemente. Papá se rió y dijo, los niños son niños. El doctor no se rió. Dijo que quería hacer algunas pruebas solo para asegurarse de que todo estuviera sanando apropiadamente. Mis padres pensaron que estaba exagerando, pero accedieron. Mientras esperábamos mis resultados de rayos X, el doctor regresó y dijo que quería examinar a Diego también, solo como precaución, ya que practicábamos tanto juntos. Mis padres estaban confundidos, pero Diego se veía nervioso por primera vez. El doctor dijo que notó que Diego parecía estar respirando pesadamente y sudando, aunque habíamos estado sentados en la sala de espera por 1 hora. Mamá dijo que Diego era naturalmente atlético y probablemente solo tenía calor. El doctor insistió en análisis de sangre para ambos, diciendo que quería revisar condiciones subyacentes que podrían afectar la curación o causar agresión excesiva durante actividad física. Diego trató de irse, pero papá lo hizo quedarse. 1 semana después, nos llamaron de regreso al hospital. El doctor nos sentó a todos y explicó que los análisis de sangre de Diego mostraron niveles hormonales extremadamente elevados, específicamente testosterona, que estaba muy fuera del rango normal. Dijo que era consistente con uso de esteroides. La cara de Diego se puso blanca. Diego empujó su silla hacia atrás y se levantó rápido, dirigiéndose a la puerta como si pudiera simplemente salir de toda esta situación. El doctor se movió para bloquear la entrada antes de que Diego llegara ahí, no agarrándolo ni nada, sino solo parándose ahí con sus manos arriba de manera calmada. El doctor dijo que los niveles de testosterona de Diego estaban peligrosamente altos y requerían pruebas de seguimiento inmediatas y evaluación médica para revisar daño a órganos. Mis padres se miraron con estas expresiones confundidas y enojadas como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. Mi mamá abrió su boca para decir algo, pero el doctor siguió hablando en este tono serio que hizo que todos se quedaran callados. Explicó que el uso de esteroides en adolescentes podía causar daño permanente y Diego necesitaba más análisis de sangre hechos hoy. Una enfermera entró con un portapapeles lleno de formularios de consentimiento y se los dio a mi papá, quien solo miró los papeles sin firmar nada. El doctor esperó, aún bloqueando la puerta, hasta que mi papá finalmente agarró una pluma y comenzó a llenar los formularios con letra temblorosa. Diego se sentó de nuevo y puso su cabeza en sus manos, mientras la enfermera ató una banda de goma alrededor de su brazo para sacar más sangre.
El doctor jaló una silla con ruedas y se sentó frente a todos nosotros, sus manos dobladas juntas como si fuera a explicar algo importante. Comenzó a hablar sobre lo que los esteroides anabólicos hacen al cuerpo y cerebro de un adolescente, usando palabras como agresión aumentada y cambios severos de humor y cambios de comportamiento violento. Mi mamá siguió moviendo su cabeza de lado a lado, diciendo que Diego nunca haría drogas, que era un buen chico que trabajaba duro. Pero no estaba mirando a mi mamá o al doctor. Estaba viendo la cara de Diego ir de blanco a rojo brillante, mientras el doctor enlistaba síntomas que coincidían perfectamente con cada cambio de comportamiento del último año. La ira que salía de la nada, la manera en que perdería el control durante la práctica, cómo comenzó a ponerse malo incluso cuando no estábamos jugando fútbol. La pierna de Diego rebotaba arriba y abajo muy rápido, y estaba mirando las baldosas del suelo como si quisiera desaparecer en ellas. El doctor preguntó directamente a Diego si alguno de estos síntomas le sonaba familiar, y Diego solo asintió sin levantar la vista. Mi papá preguntó qué estaba sugiriendo el doctor, su voz poniéndose fuerte y defensiva. El doctor dijo que los análisis de sangre no mentían, y los niveles hormonales de Diego eran consistentes con uso de esteroides durante varios meses. El cuarto se puso realmente silencioso, excepto por el sonido de mi mamá llorando suavemente. Diego finalmente levantó su cabeza y miró a nuestros padres con esta expresión desesperada. Admitió que comenzó a tomar esteroides la primavera pasada, cuando los cazatalentos universitarios comenzaron a mostrar interés en jugadores de nuestra región. Su voz se quebró cuando lo dijo, como si también fuera a llorar. Diego dijo que todos en el equipo varsity conocen chicos que los usan, y sintió que necesitaba una ventaja para ser notado para becas. Miró a mi papá cuando dijo, nuestra familia no puede costear la universidad sin ayuda financiera. La cara de mi papá fue de confundida a absolutamente furiosa en cerca de 2 segundos. Se levantó tan rápido que su silla raspó fuertemente contra el suelo y comenzó a gritar sobre cómo Diego tiró su futuro entero. Mi papá exigió saber dónde Diego incluso consiguió drogas ilegales, su voz poniéndose más fuerte con cada palabra. Diego gritó de vuelta que papá era quien lo había estado presionando sobre becas desde el primer año. Diego se levantó también y se estaban enfrentando a través del pequeño cuarto de examen. Diego dijo que nuestra familia contaba con él para conseguir una beca completa para universidad, que papá le recordaba todos los días cuánto dependía de su carrera de fútbol. Mi mamá trató de decir algo, pero ambos siguieron gritándose el uno al otro. El doctor se levantó y alzó su voz solo lo suficiente para cortar a través de su argumento. Dijo muy firmemente que necesitaban parar y escuchar porque esto era serio. El doctor explicó que Diego necesitaba parar de usar esteroides inmediatamente, pero tenía que hacerlo bajo supervisión médica, porque dejarlo de golpe podía ser peligroso. Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas ahí mismo en el cuarto para programar citas de seguimiento con un endocrinólogo. El doctor dejó muy claro que esto no era opcional, que Diego sería monitoreado semanalmente hasta que sus niveles hormonales se estabilizaran. Luego el doctor se volteó a mis padres y dijo que necesitaban discutir mis lesiones. Ahora, todo mi cuerpo se tensó porque sabía que esta era mi oportunidad para finalmente decir la verdad. Hablé por primera vez desde que llegamos al hospital, y mi voz estaba temblando tanto que apenas podía sacar las palabras. Le dije al doctor sobre cada golpe deliberado y tropezón y entrada durante el último año. Mis padres ambos trataron de interrumpirme, diciendo que estaba exagerando o recordando mal, pero el doctor levantó su mano y les dijo que me dejaran terminar. Así que seguí, describiendo cómo Diego me lastimaría cuando no estaban viendo, y luego me ayudaba a levantarme antes de que se voltearan. Le dije al doctor sobre los codazos durante tiros de esquina, que Diego alegaba eran contacto accidental. Expliqué cómo Diego pondría esta expresión en su cara justo antes de hacer algo, como si lo estuviera planeando. El doctor escuchó todo sin interrumpir, solo asintiendo y tomando notas en su tableta. Cuando terminé de hablar, el doctor preguntó si podía examinar los moretones en mis brazos y piernas. Subí mis mangas y las piernas del pantalón para mostrarle todas las marcas en diferentes etapas de curación. El doctor tomó fotos con su tableta para mi expediente médico, y escuché a mi mamá suspirar cuando vio cuántos moretones realmente había. Me preguntó directamente si alguna vez me sentí inseguro en casa, y admití que temía cada fin de semana sabiendo que teníamos práctica de fútbol. Le dije que Diego encontraría maneras de lastimarme mientras nuestros padres se sentaban en sus sillas plegables y animaban. Mi mamá comenzó a llorar más fuerte, diciendo que no tenía idea de que era deliberado. Siguió repitiendo que pensó que solo era juego rudo entre hermanos, que los niños son físicos cuando compiten. Mi papá se sentó completamente silencioso, con sus brazos cruzados fuerte contra su pecho y su mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos moviéndose. No podía decir si estaba enojado con Diego por lastimarme o enojado conmigo por decirle todo al doctor. El doctor cerró su tableta y miró a mis padres con esta expresión realmente seria. Explicó que mi torcedura de muñeca podría haber sido mucho peor, que tuve suerte de no romper ningún hueso. Luego dijo que los impactos repetidos en la cabeza, como cuando Diego me empujó con el hombro contra el poste de la portería, conllevaban serios riesgos de conmoción. El doctor les dijo a mis padres que estaba obligado por ley a presentar un reporte con servicios de protección infantil. Mi mamá preguntó por qué eso era necesario cuando solo fue un accidente deportivo. El doctor dijo muy claramente que esto constituía abuso entre hermanos sin importar si pasó durante actividades deportivas. La cara de mi papá se puso pálida y preguntó qué significaba eso para nuestra familia. El doctor dijo que alguien del CPS los contactaría dentro de unos días para programar entrevistas. La enfermera regresó con papeles sobre las citas de seguimiento de Diego y medicamento para ayudar con los síntomas de abstinencia de esteroides. Todos salimos al estacionamiento sin hablar, y el viaje a casa fue completamente silencioso,
excepto por los sollozos ocasionales de mi mamá desde el asiento delantero. Diego miró por su ventana las casas pasando y sostuve mi muñeca vendada cuidadosamente en mi regazo para que no golpeara contra nada. Mi papá agarró el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, y observé sus manos todo el camino a casa, porque tenía demasiado miedo de mirar la cara de alguien. Cuando llegamos a casa, Diego fue directamente arriba sin mirar a nadie, y escuché su puerta cerrarse lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la pared. Mis padres se pararon en la cocina susurrándose el uno al otro, mientras tomé un vaso de agua y me fui a mi cuarto. Me acosté en mi cama mirando el techo y sosteniendo mi muñeca vendada contra mi pecho. Cerca de las 10 esa noche, escuché la puerta del cuarto de mis padres cerrarse, y luego sus voces comenzaron a ponerse más fuertes. La voz de mi papá llegó a través de la pared primero, diciendo algo sobre cómo mi mamá siempre hacía excusas por Diego, y nunca le enseñó a controlarse. La voz de mi mamá se puso más alta, y dijo que mi papá era quien empujó a Diego muy fuerte sobre becas e hizo todo sobre fútbol. Fueron de ida y vuelta así por tal vez 20 minutos, sus voces subiendo y bajando, y jalé mi almohada sobre mi cabeza, pero aún podía escucharlos culpándose el uno al otro por lo que Diego hizo. La mañana siguiente, mi papá tocó la puerta de Diego a las 7 y le dijo que se levantara y bajara. Escuché los pasos de Diego en el pasillo, y los seguí abajo para encontrar a mi papá parado en la cocina con sus brazos cruzados. Mi papá extendió su mano y le dijo a Diego que le diera su teléfono ahora mismo. Diego argumentó que lo necesitaba para el chat grupal del equipo, y la cara de mi papá se puso roja mientras decía que Diego no estaría en el equipo mucho más tiempo una vez que la escuela se enterara de los esteroides. Diego entregó su teléfono y mi papá dijo que estaba castigado hasta nuevo aviso, lo que significaba sin amigos, sin salir, nada excepto escuela y casa. Mi mamá apareció en la entrada de la cocina y comenzó a hacer panqueques sin decir nada. Hace eso cuando está estresada. Solo comienza a cocinar como si fuera a arreglar todo. El olor de mantequilla y masa llenó la cocina, pero ninguno de nosotros tenía hambre. Serví cereal y lo empujé por mi tazón mientras Diego se sentó frente a mí, mirando la mesa. Mi mamá puso una pila de panqueques en el medio, pero nadie los tocó. Siguió mirándome con esta expresión que se veía culpable e incómoda al mismo tiempo. Finalmente, dijo que le daba pena no haberme creído sobre que Diego era muy rudo durante la práctica. Su voz tenía este borde defensivo, sin embargo, como si se estuviera disculpando porque tenía que hacerlo, no porque realmente lo sintiera. Solo asentí y seguí comiendo mi cereal pieza por pieza. La mañana del lunes llegó y mi papá se quedó en casa del trabajo. Me alisté para la escuela y bajé para encontrarlo sentado en la mesa de la cocina con su teléfono y una taza de café. Me dijo que fuera a conseguir mi mochila y supe que estaba esperando a que me fuera antes de hacer la llamada. En su lugar, agarré mis cosas y me senté en las escaleras donde podía escuchar a través de la entrada de la cocina. Mi papá marcó y pidió por el director atlético. Su voz sonaba tensa y avergonzada mientras explicaba que su hijo Diego había resultado positivo para niveles hormonales elevados consistentes con uso de esteroides. Dijo que la familia estaba tomando esto muy seriamente y quería reportarlo antes de que alguien más se enterara. Lo escuché responder preguntas sobre cuándo nos enteramos y qué doctor hizo las pruebas. Su vergüenza se notaba en cada palabra. Esa tarde, la escuela llamó y requirió que Diego se reuniera con el director atlético, director y entrenador principal a las 3. Mi papá salió del trabajo temprano y recogió a Diego de la escuela. Se fueron juntos, y mi mamá comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina el segundo que se fueron. Limpió mostradores que ya estaban limpios, reorganizó el cajón de basura, dobló toallas de cocina que ya estaban dobladas. Hice mi tarea en la mesa de la cocina y la vi moverse de una tarea sin sentido a otra durante 2 horas completas. Cuando la puerta del frente finalmente se abrió, Diego caminó directamente pasándonos y subió las escaleras. Su puerta se cerró tan fuerte que un marco de fotos se tambaleó en la pared. Mi papá entró a la cocina y le dijo a mi mamá que Diego fue suspendido del equipo de fútbol mientras hacían una investigación completa. Dijo que la escuela podría sacar a Diego de todos los deportes permanentemente, porque tienen una política de tolerancia cero a las drogas. Los esteroides contaban como drogas que mejoran el rendimiento, aunque Diego no fue atrapado usándolos en la escuela. Mi mamá presionó su mano contra su boca y se sentó fuerte en una silla de la cocina. Esa noche, mis padres nos llamaron a ambos a la sala para una reunión familiar. Todos nos sentamos en lugares diferentes, nadie cerca de nadie más. Mi papá comenzó diciendo que necesitábamos abordar lo que pasó. Luego, inmediatamente cambió a hablar sobre el futuro de Diego y cómo esta suspensión podría arruinar sus oportunidades en la universidad. Habló sobre oportunidades de becas desapareciendo y cómo esto seguiría a Diego para siempre. Escuché por tal vez 3 minutos antes de que no pudiera soportarlo más. Interrumpí y pregunté si alguien iba a hablar sobre cómo Diego me lastimó a propósito durante meses, mientras ellos veían y me decían que me endureciera. Mi mamá dijo que llegaríamos a eso, pero ahora necesitaban resolver la situación de Diego primero. Eso dejó tan claro que yo aún no era la prioridad, que incluso después de todo, el futuro de Diego importaba más que lo que me hizo. Me levanté y les dije que había terminado de ser ignorado. Dije que un doctor tuvo que forzarlos a tomarme en serio y no iba a sentarme ahí mientras planeaban cómo salvar la reputación de Diego. La voz de mi papá se puso aguda y me ordenó sentarme y mostrar algo de respeto. En su lugar salí y subí a mi cuarto. Cerré mi puerta con llave y me senté en mi cama con mi espalda contra la pared. A través de la pared que compartía con el cuarto de Diego, lo escuché comenzar a llorar. Su voz llegó amortiguada pero lo suficientemente clara para que pudiera escucharlo, diciéndoles a nuestros padres que sentía tanta presión de ser perfecto y conseguir becas.
Dijo que pensó que los esteroides eran su única opción porque tenía tanto miedo de decepcionar a todos. La voz de mi mamá se puso suave y consoladora. Mi papá preguntó por qué Diego no les habló simplemente sobre la presión. Me senté ahí escuchando y quería gritar que había tratado de hablarles durante meses sobre Diego lastimándome y nunca me escucharon para nada. La mañana siguiente, entré a la escuela e inmediatamente sentía gente mirándome. La suspensión de Diego de alguna manera se había esparcido durante la noche, y chicos que apenas conocía siguieron viniendo a preguntarme qué le pasó. Me pegué a la misma respuesta cada vez, diciendo que se metió en problemas y no jugaría fútbol más. Nadie parecía satisfecho con esa respuesta vaga, pero no iba a decirles sobre los esteroides o el hospital o nada de eso. Para el tercer periodo, los rumores estaban completamente fuera de control con gente diciendo que Diego fue arrestado o expulsado o atrapado haciendo drogas en la escuela. Nada de eso estaba exactamente correcto, pero nada estaba completamente equivocado tampoco. Entre clases, agarré libros de mi casillero, y este chico del equipo de Diego apareció junto a mí. Jugaba mediocampo y había estado en nuestra casa para cenas de equipo antes. Se puso justo en mi cara, preguntando si yo era quien hizo que Diego fuera expulsado del equipo. Su voz era lo suficientemente fuerte para que otros chicos en el pasillo se detuvieran a mirar. Abrí mi boca para responder, pero no tuve oportunidad porque mi profesor de educación física de repente se puso entre nosotros. Le dijo al chico que fuera a la oficina ahora mismo, y el chico argumentó que solo quería saber qué le pasó a su compañero de equipo. Mi profesor de educación física no lo estaba tolerando, y apuntó por el pasillo hasta que el chico finalmente se fue. Luego mi profesor se volteó hacia mí y preguntó si estaba bien. Asentí y preguntó si necesitaba hablar con el consejero de la escuela sobre todo lo que estaba pasando. No lo había planeado, pero algo sobre la manera en que preguntó me hizo darme cuenta de que tal vez debería. Terminé en la oficina del consejero durante el almuerzo. Era una mujer en sus 40 con cabello gris y una cara amable que ya sabía sobre el reporte del CPS del hospital. Preguntó cómo me sentía sobre todo, y me senté ahí en la silla frente a su escritorio, tratando de averiguar cómo responder. Finalmente admití que estaba enojado de que mis padres aún parecían más preocupados sobre el futuro de Diego que sobre lo que me hizo. Escuchó sin interrumpir y escribió algunas notas en un blog. Preguntó si me sentía seguro en casa ahora, y dije que sí, porque Diego no me había tocado desde el hospital. Dijo que eso era bueno, pero el hecho de que tomó la intervención de un doctor para hacerme seguro era preocupante. Hablamos por tal vez 20 minutos, y dijo que podía regresar en cualquier momento que necesitara hablar. Esa semana, una trabajadora social del CPS se presentó en nuestra casa el jueves por la tarde. Era más joven de lo que esperaba, tal vez en sus 30, cargando una carpeta de cuero y vistiendo ropa de negocios. Mi mamá abrió la puerta y su cara se puso pálida cuando la trabajadora social se presentó. Dijo que necesitaba entrevistar a todos por separado y pidió hablar conmigo primero. Nos sentamos en la sala mientras mis padres y Diego esperaron en cuartos diferentes. La trabajadora social hizo preguntas detalladas sobre las lesiones y por cuánto tiempo habían estado pasando. Quería saber incidentes específicos y fechas tanto como pudiera recordar. Luego preguntó si alguna vez me sentía asustado de Diego, y le dije honestamente que temía estar solo con él. Expliqué que no pensaba que mis padres me creerían si decía que las lesiones eran a propósito, porque nunca me habían creído antes. Escribió todo y preguntó si Diego alguna vez me amenazó directamente. Dije que no, pero no tenía que hacerlo porque las cosas físicas eran suficiente amenaza. Después de cerca de 30 minutos, me agradeció y pidió a mi mamá que mandara a Diego después. Subí a mi cuarto, pero podía escuchar voces a través del suelo. La entrevista de Diego duró más que la mía, tal vez 45 minutos. Presioné mi oído contra el suelo cerca de la ventilación de calefacción y capté pedazos de lo que estaba diciendo. Su voz sonaba temblorosa, y lo escuché admitir que me lastimó deliberadamente porque estaba enojado y descargando su frustración. Dijo que los esteroides lo hacían más agresivo, pero sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, y lo hizo de todos modos. Escucharlo finalmente admitir en voz alta a alguien oficial hizo que mi pecho se sintiera tenso. Mis padres fueron entrevistados juntos después de Diego, y eso tomó más de una hora. Me quedé en mi cuarto haciendo tarea y tratando de no pensar en lo que estaban diciendo abajo. Cuando la trabajadora social finalmente llamó a todos de regreso a la sala, explicó que no estaba removiendo a nadie del hogar. Los hombros de mi mamá cayeron de alivio, pero la trabajadora social no había terminado. Dijo que la familia era requerida a asistir a consejería juntos porque la dinámica familiar permitía que el abuso continuara. Habló sobre favoritismo y desprecio hacia mis preocupaciones y dijo que necesitábamos ayuda profesional para abordarlo. Mi papá inmediatamente argumentó que la consejería obligatoria era excesiva. Dijo que esto era un asunto familiar que podían manejar privadamente sin interferencia externa. La expresión de la trabajadora social no cambió y explicó firmemente que no era negociable. Dijo que si se negaban, escalaría el caso y mis padres enfrentarían consecuencias más serias. La cara de mi papá se puso roja, pero aceptó sesiones semanales de terapia familiar. La trabajadora social le dio a mi mamá una lista de terapeutas aprobados y se fue. Ese sábado, estaba limpiando el garaje porque mi mamá me pidió organizar el equipo deportivo. Saqué pelotas de fútbol viejas y conos y moví bolsas de equipo que no habíamos usado en años. En la esquina de atrás, detrás de algunas cosas de camping, encontré la bolsa de fútbol vieja de Diego, la negra con la correa rota que había dejado de usar el año pasado. La abrí, esperando encontrar tacos o espinilleras, pero en su lugar encontré botellas de pastillas y cajas pequeñas con jeringas adentro. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que este era el escondite de esteroides de Diego. Había al menos 6 botellas de pastillas diferentes con etiquetas que no podía entender completamente y una caja de agujas aún sellada en plástico. Me sentí enfermo pensando en por cuánto tiempo las había estado usando y que,
Ya estaba en esteroides cuando me rompió la muñeca. Agarré la bolsa y la llevé adentro. Mis padres estaban en la cocina y caminé directo a la mesa y vacié todo frente a ellos. Las pastillas se esparcieron por la superficie y las jeringas rodaron hacia el borde. Mi mamá suspiró y se cubrió la boca con su mano. La cara de mi papá se puso rojo oscuro mientras miraba la extensión del uso de drogas de Diego. Miré a ambos y dije, esto es lo que eligieron ignorar mientras me decían que me endureciera. Mi mamá comenzó a llorar y mi papá se levantó tan rápido que su silla raspó fuertemente contra el suelo. Gritó para que Diego bajara ahora mismo. Diego apareció en la entrada y se detuvo cuando vio la mesa. Mi papá exigió saber de dónde vino todo esto y por cuánto tiempo Diego había estado usando. Diego admitió que compró los esteroides en línea de un sitio web sospechoso, usando dinero de cumpleaños y efectivo de su trabajo de medio tiempo en la tienda de abarrotes. Dijo que gastó más de 300 euros en ciclos de pastillas y testosterona inyectable durante 6 meses. Mi papá preguntó por qué Diego haría algo tan peligroso y costoso. Diego dijo que se sentía desesperado por ponerse más grande y fuerte para los cazatalentos, y pensó que esta era la única manera de competir con otros jugadores que ya los estaban usando. La cita con el endocrinólogo pasó 3 días después en un edificio médico en el centro. Nos sentamos en otra sala de espera con la misma tensión colgando sobre nosotros, mientras Diego llenó papeles sobre su uso de esteroides. El doctor nos llamó de regreso, y Diego tuvo que dar más muestras de sangre y orinar en una taza. El endocrinólogo era un hombre mayor con cabello gris, que miró la carpeta de Diego y resultados de pruebas por mucho tiempo antes de hablar. Explicó que la producción natural de testosterona de Diego había sido suprimida por los esteroides. Su cuerpo dejó de hacer sus propias hormonas porque las estaba recibiendo artificialmente. El doctor dijo que Diego necesitaría monitoreo por meses, tal vez más, para ver si sus niveles regresaban a normal. Advirtió que algunos efectos podrían ser permanentes. Diego podría tener problemas de fertilidad más adelante en la vida. Podría necesitar terapia de reemplazo hormonal. Su densidad ósea podría verse afectada. La lista siguió, y la cara de Diego se ponía más blanca con cada posible consecuencia. Mi mamá siguió preguntando si había algo que pudieran hacer para arreglarlo más rápido, y el doctor dijo que no. El cuerpo de Diego necesitaba tiempo para recuperarse, y no había garantías de que sanaría completamente. Diego comenzó a llorar ahí mismo en la oficina del doctor, no lágrimas silenciosas, sino sollozos completos de que había arruinado su cuerpo y su futuro por nada. Mi mamá inmediatamente se movió para consolarlo, poniendo su brazo alrededor de sus hombros y diciéndole que estaría bien. El doctor levantó su mano y dijo, Diego necesitaba entender las serias consecuencias de sus decisiones. Miró directamente a Diego y dijo, la recuperación requeriría tomar completa responsabilidad por lo que hizo. Mi mamá se echó para atrás, viéndose confundida y lastimada. El doctor programó citas de seguimiento cada mes y le dio a Diego información sobre grupos de apoyo para atletas que usaron drogas que mejoran el rendimiento. El viaje a casa fue silencioso, excepto por los sollozos ocasionales de Diego desde el asiento de atrás. Nuestra primera sesión de consejería familiar fue la semana siguiente, en una oficina en un centro comercial, entre un salón de uñas y una pizzería. La sala de espera tenía pinturas aburridas de paisajes y revistas que nadie quería leer. Cuando la terapeuta nos llamó de regreso, entramos a su oficina y todos se sentaron lo más lejos posible. Diego tomó la silla en la esquina. Mis padres se sentaron en extremos opuestos del sofá. Escogí la otra silla cerca de la puerta. La terapeuta era una mujer, probablemente en sus 50s, con cabello castaño corto y lentes. Se presentó y explicó que su trabajo era ayudar a nuestra familia a comunicarse honestamente y reconstruir confianza. Tenía una voz calmada que dejaba claro que había escuchado muchas historias familiares problemáticas antes. La terapeuta pidió a cada uno de nosotros describir lo que pasó desde nuestra perspectiva. Diego fue primero, y podía decir que había estado pensando en qué decir. Admitió que me lastimó a propósito. Dijo que los esteroides lo hacían enojar, pero eligió descargar su frustración en mí porque sabía que nuestros padres tomarían su lado. Mi mamá hizo un pequeño ruido como si quisiera interrumpir, pero la terapeuta le dio una mirada y se quedó callada. Cuando fue mi turno, le dije a la terapeuta sobre cada lesión, el tropezón deliberado que me raspó la rodilla, el empujón con el hombro contra el poste de la portería, la pelota pateada a mi cara, las entradas deslizantes cuando no tenía posesión, cada vez que pedí parar de jugar con Diego, cada vez que mis padres descartaron mi dolor y me dijeron que me endureciera. Mi voz se quebró cuando describí qué tan solo me sentí, sabiendo que mi propia familia no me protegería de mi hermano. Tuve que parar y respirar unas cuantas veces para pasar por todo. Mi mamá lloró durante la mayor parte de la sesión. Siguió diciendo que lo sentía y que debería haberme escuchado. La terapeuta esperó hasta que mi mamá terminó de hablar y luego gentilmente señaló que las disculpas necesitan ser respaldadas por comportamiento cambiado, no solo palabras. Le preguntó a mi mamá qué acciones específicas tomaría diferente hacia adelante. Mi mamá tartamudeó y dijo que me creería y tomaría mis preocupaciones seriamente, pero no pudo dar ejemplos concretos. La terapeuta escribió algo en su cuaderno. Mi papá se mantuvo defensivo todo el tiempo. Argumentó que estaba tratando de prepararme para competencia real y que no sabía que Diego me estaba lastimando deliberadamente. Pensó que era solo juego rudo entre hermanos. La terapeuta desafió esto directamente. Preguntó cuántos moretones y lesiones tomó antes de que cuestionara si algo estaba mal. La cara de mi papá se puso roja y dijo que confió en la explicación de Diego de que fue accidental. La terapeuta preguntó si eso era realmente confianza o si era más fácil creer a Diego porque reconocer la verdad significaría admitir que falló en proteger a su hijo menor. Mi papá no respondió eso.
La terapeuta identificó nuestro patrón familiar de priorizar los logros y futuro de Diego sobre mi seguridad y bienestar. Dijo que este favoritismo creó un ambiente donde Diego se sintió con derecho a lastimarme y yo me sentí sin voz. Ambos padres contribuyeron descartando mis preocupaciones cada vez que las traje. Usó la palabra facilitando, y mi mamá se estremeció como si hubiera sido abofeteada. La terapeuta explicó que el uso de esteroides y comportamiento violento de Diego no pasó en un vacío. El sistema familiar permitió que continuara haciendo excusas y mirando hacia otro lado. Para el final de la primera sesión, la terapeuta asignó tarea a todos. Mis padres tenían que escribir casos específicos donde descartaron mis lesiones y pensar sobre por qué eligieron creer a Diego sobre mí. Diego tenía que escribir sobre lo que lo llevó a lastimarme y sobre qué estaba realmente enojado debajo de la ira de los esteroides. No recibí tarea, lo que se sintió raro, pero también justo ya que yo era quien se lastimó. La terapeuta programó nuestra próxima cita para la semana siguiente y dijo que esto era solo el comienzo de un proceso largo. Nos advirtió que las cosas podrían ponerse más difíciles antes de mejorar porque estábamos jalando capas de disfunción familiar que se habían estado construyendo por años. Nadie habló en el viaje a casa. Unos días después, Diego tocó mi puerta del cuarto. Estaba haciendo tarea en mi escritorio y no quería lidiar con él, pero tocó otra vez. Abrí la puerta y solo lo miré sin decir nada. Preguntó si podíamos hablar y estaba cauteloso, pero lo dejé entrar de todos modos. Se sentó en mi silla del escritorio, mientras me senté en mi cama con mis brazos cruzados, esperando escuchar lo que tenía que decir. Diego se frotó las manos en sus jeans y miró el suelo por mucho tiempo antes de comenzar a hablar. Dijo que había estado pensando sobre lo que la terapeuta dijo durante nuestras sesiones, y finalmente entendió algo que no había querido admitir antes. Me miró, y sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando antes. Dijo que estaba celoso de mí, porque no tenía la misma presión que él. Nuestros padres esperaban que él fuera perfecto, que consiguiera becas, que fuera el atleta estrella que haría a la familia orgullosa y pagaría la universidad a través de deportes. Pero me dejaron ser solo un niño. No pusieron esas mismas expectativas en mí, y se resentía de que yo pudiera disfrutar el fútbol, mientras él se sentía aplastado por lo que todos querían de él. Me quedé callado, y mantuve mis brazos cruzados porque no estaba listo para sentir pena por él aún. Diego siguió, su voz poniéndose más temblorosa. Admitió que lastimarme lo hacía sentir poderoso, cuando todo lo demás en su vida se sentía fuera de control. Los esteroides lo hacían más enojado y agresivo, pero la crueldad fue su decisión. Sabía lo que estaba haciendo cada vez que me pateó o me dio un codazo o me tacleó muy fuerte. Dijo que lamentaba haberme hecho tener miedo de mi propio hermano, y una lágrima realmente bajó por su cara cuando lo dijo. Lo vi llorar, y sentí esta mezcla rara de enojo y tristeza. Parte de mí quería decirle que estaba bien, pero la parte más grande recordó cada moretón, cada vez que me encogí cuando se acercó a mí, cada fin de semana que temí ir al parque. Le pregunté por qué no simplemente renunció al fútbol si odiaba tanto la presión. Diego se limpió la cara con su manga y dijo que pensó en renunciar todo el tiempo, especialmente el año pasado cuando los cazatalentos comenzaron a venir a juegos, pero tenía demasiado miedo de decepcionar a papá y perder su identidad como el atleta de la familia. Todos lo conocían como Diego la estrella del fútbol. Maestros, chicos en la escuela, nuestros parientes, todos. No sabía quién sería sin eso, así que tomar esteroides parecía más fácil que admitir que estaba luchando y no podía manejar la presión. Lo dejé terminar de hablar y luego me senté ahí por un minuto solo mirándolo. Se veía más pequeño de alguna manera, sentado en mi silla del escritorio con sus hombros encorvados. Le dije que no lo perdonaba. Lo dije claramente para que entendiera que lo decía en serio. Dije que apreciaba que finalmente fuera honesto, pero perdón, no borra meses de dolor deliberado y miedo. No regresa todas las veces que fui a la escuela cubierto de moretones, o las veces que me sentí enfermo sabiendo que teníamos práctica ese fin de semana. Le dije que necesitaba ver cambio real antes de poder confiar en él otra vez, no solo palabras y lágrimas. Diego asintió y dijo que entendía. Dijo que no esperaba perdón inmediatamente, que sabía que no se lo merecía aún. Prometió que haría lo que fuera necesario para arreglar las cosas, incluyendo tomar sus consecuencias sin quejarse y probar a través de sus acciones que estaba cambiando. Se levantó para irse y se pausó en mi puerta como si quisiera decir algo más, pero luego solo se fue silenciosamente. Me senté en mi cama por un rato después de que se fue, sintiéndome agotado. Las próximas 2 semanas pasaron con Diego mayormente evitándome, lo cual estaba bien. Nos pasaríamos el uno al otro en el pasillo en casa, y él asentía pero no trataba de hablar. Podía decir que quería decir más, pero estaba respetando el espacio que necesitaba. Nuestros padres caminaron sobre cascarones de huevo alrededor de ambos, y la casa se sintió tensa todo el tiempo. En nuestra tercera sesión de terapia familiar, la terapeuta comenzó preguntando si algo había cambiado desde nuestro último encuentro. Mi mamá saltó inmediatamente, hablando rápido como si hubiera estado practicando qué decir. Admitió que hacía excusas por Diego, porque estaba orgullosa de su éxito atlético y no quería ver sus fallas. Incluso cuando me estaba lastimando, eligió creer que fue accidental, porque reconocer la verdad significaba admitir que su hijo favorito era capaz de lastimar deliberadamente a su hermano menor. La terapeuta le preguntó por qué el éxito de Diego importaba tanto, y la voz de mi mamá se quebró cuando dijo que quería que otras personas vieran a nuestra familia como exitosa. Quería ser la mamá del atleta estrella, y dejó que ese orgullo la cegara a lo que realmente estaba pasando. Me miró cuando dijo esto, y pude ver que lo decía en serio, pero aún dolía saber que eligió la reputación de Diego sobre mi seguridad por tanto tiempo. Mi papá tuvo mucho más tiempo difícil admitiendo culpa. Se sentó con sus brazos cruzados, su mandíbula tensa, y siguió diciendo que pensó que era solo rudeza normal entre hermanos. La terapeuta lo presionó.
haciendo preguntas directas sobre lesiones específicas que había reportado. Preguntó cómo un sangrado nasal de una pelota pateada directamente a mi cara desde 1,5 metros podía ser accidental. Preguntó cuántas veces un niño necesita llegar a casa con moretones antes de que un padre cuestione qué está pasando. La cara de mi papá se puso roja y dijo que confió en las explicaciones de Diego, pero la terapeuta lo interrumpió. Dijo que eso no era confianza. Eso era elegir el camino más fácil porque reconocer la verdad significaría admitir que falló en proteger a su hijo menor. El cuarto se quedó silencioso por un minuto. Mi papá descruzó sus brazos y puso sus manos en sus rodillas, mirando el suelo. Finalmente dijo que puso demasiada presión en Diego sobre becas y descartó mis lesiones porque estaba tan enfocado en la carrera atlética de Diego y el futuro financiero de nuestra familia. Dijo las palabras silenciosamente como si doliera decirlas en voz alta. Admitió que valoró el éxito deportivo sobre mi seguridad y se avergonzaba de eso. Escucharlo realmente decirlo hizo que algo se aflojara en mi pecho, pero aún me sentí enojado de que tomó una terapeuta forzándolo a verlo. La terapeuta pasó el resto de la sesión ayudándonos a establecer nuevas reglas familiares. Las escribió en un blog grande para que todos pudieran ver. No más práctica de fútbol entre Diego y yo. Nunca. Reuniones familiares regulares cada domingo en la noche para discutir preocupaciones antes de que se acumulen. Un compromiso de que mis padres escucharán cuando diga que algo está mal, en lugar de automáticamente tomar el lado de Diego o descartar mis preocupaciones. Hizo que mis padres repitieran las reglas en voz alta y las aceptaran, e hizo que Diego y yo también las aceptáramos. Se sintió raro tener reglas escritas como si fuéramos niños pequeños, pero también me sentí aliviado de tenerlas en blanco y negro. 2 meses pasaron con nuestra familia yendo a terapia cada semana y realmente siguiendo las nuevas reglas. Diego fue a su consejería de abuso de sustancias y vio a su endocrinólogo para monitoreo. Jugué fútbol con mi equipo de primer año y mis padres vinieron a cada juego animándome sin compararme con Diego. Las cosas se sintieron diferentes en casa, aún incómodas a veces, pero mejores. Luego, una tarde, Diego llegó a casa de la escuela y fue directo a su cuarto sin decir nada. Mi mamá gritó preguntando si quería un bocadillo y dijo que no. 1 hora después, mi papá llegó a casa del trabajo y tocó la puerta de Diego. Estaba en mi cuarto haciendo tarea, pero podía escucharlos hablando. La voz de Diego amortiguada y molesta. Mi papá salió y llamó a mi mamá arriba, y ambos fueron al cuarto de Diego y cerraron la puerta. Escuché a mi mamá suspirar, y luego todo se quedó callado. Se quedaron ahí por mucho tiempo. Cuando Diego finalmente salió para la cena, sus ojos estaban hinchados y rojos. Se sentó en la mesa, y mis padres se sentaron a cada lado de él. Mi papá explicó que Diego recibió aviso oficial del distrito escolar ese día. Su elegibilidad atlética fue revocada por el resto de la preparatoria debido al uso de esteroides. No se permitiría a ningún cazatalentos universitario verlo jugar, incluso si el equipo lo dejara regresar, lo cual no harían. Las oportunidades de becas que había estado persiguiendo desde primer año se habían ido completamente. Mi mamá se estiró y apretó la mano de Diego. No sabía qué decir, así que solo comí mi cena y escuché. Diego pasó todo el día siguiente en su cuarto con la puerta cerrada. Lo escuché moviéndose ahí adentro, y una vez escuché algo golpear la pared, pero mayormente solo fue silencio. Mis padres le dieron espacio, aunque mi mamá siguió caminando pasando su puerta como si quisiera tocar. El día después de eso, Diego salió en la mañana y se sentó con nuestros padres en la mesa de la cocina. Estaba comiendo cereal y alistándome para la escuela. Diego les dijo que acepta las consecuencias de lo que hizo. Su voz estaba firme, no enojada o llorando. Dijo que tal vez es mejor así porque ahora puede averiguar quién es sin que el fútbol lo defina. Dijo que había sido Diego el jugador de fútbol por tanto tiempo que olvidó que podrían haber otras cosas en las que fuera bueno o estuviera interesado. Mi papá preguntó qué quería decir y Diego dijo que había estado pensando tal vez estudiar medicina deportiva o fisioterapia en la universidad. Quería ayudar a atletas a mantenerse sanos en lugar de lastimarse como él hizo. Mi mamá comenzó a llorar otra vez, pero esta vez también estaba sonriendo. Dijo que estaba orgullosa de él por aceptar responsabilidad y pensar sobre su futuro de una nueva manera. Mi papá asintió y dijo que lo ayudarían a investigar otros caminos a la universidad, incluyendo becas académicas y programas de transferencia de universidad comunitaria. Era la primera vez que los veía apoyar a Diego en algo que no era sobre atletismo, y pude ver el alivio en la cara de Diego. Ese fin de semana, mis padres se sentaron con Diego en la mesa de la cocina, con una laptop y una pila de folletos que habían recogido de la oficina del consejero de orientación. Mi mamá abrió un sitio web mostrando programas de universidad comunitaria, mientras mi papá tenía un cuaderno listo para escribir costos y requisitos. Diego jaló su silla más cerca y comenzó a leer a través de las descripciones de programas de enfermería y fisioterapia. Estaba haciendo tarea en el mostrador, pero podía escucharlos discutiendo acuerdos de transferencia con escuelas de 4 años y cómo Diego podía ahorrar dinero viviendo en casa por 2 años. Mi papá calculó números en su teléfono mientras mi mamá marcó páginas sobre becas académicas que no requerían participación atlética. Diego hizo preguntas sobre fechas límite de aplicación y clases prerequisito. Y por primera vez, escuché interés genuino en su voz, en lugar de la presión y estrés que solía estar ahí cuando hablaban sobre su futuro. Mi mamá imprimió una lista de verificación de cosas que Diego necesitaba hacer, y mi papá dijo que visitarían 3 universidades comunitarias locales el próximo mes para recorrer los campus y hablar con consejeros. Diego les agradeció y llevó los papeles a su cuarto para leer todo más cuidadosamente. El lunes siguiente, Diego llegó a casa de la escuela con un paquete de la oficina de consejería. La escuela mandó que asistiera a consejería de abuso de sustancias cada semana, además de nuestras sesiones de terapia familiar. Diego firmó los formularios de consentimiento sin argumentar
y mi mamá programó su primera cita para ese jueves. Cuando llegó el jueves, Diego manejó hasta la oficina del consejero al otro lado de la ciudad y se fue por más de una hora. Llegó a casa más callado que lo usual, pero no molesto, solo pensativo. En la cena esa noche, mencionó que el consejero lo estaba ayudando a entender la presión que había sentido y por qué tomar esteroides parecía una solución cuando realmente hizo todo peor. Durante las próximas semanas, Diego fue a consejería cada jueves después de la escuela. Comenzó a hablar más abiertamente sobre lo que estaba aprendiendo, explicando cómo el consejero le enseñó maneras diferentes de manejar estrés y expectativas. Una noche, me dijo que el consejero dijo que muchos atletas estudiantes luchan con las mismas presiones que él tenía y que pedir ayuda era realmente más fuerte que tratar de manejar todo solo. 3 meses después de que todo comenzó, mi muñeca se sintió completamente normal otra vez. Podía doblarla completamente y poner peso en ella sin ningún dolor. Las pruebas para el equipo de primer año se acercaban, y decidí intentarlo. Las pruebas duraron 3 días con ejercicios y scrimmages para que los entrenadores pudieran ver las habilidades de todos. Estaba nervioso el primer día, pero una vez que comencé a jugar, recordé cuánto realmente disfrutaba el fútbol cuando no tenía miedo de lastimarme. Pasé la pelota limpiamente, hice unas cuantas buenas jugadas defensivas e incluso anoté una vez durante un juego de práctica. Al final del tercer día, el entrenador puso la lista y mi nombre estaba en ella. Hice el equipo. Mi primer juego oficial fue un sábado en la mañana contra otra escuela en nuestro distrito. Mis padres vinieron y se sentaron en las gradas con sus sillas plegables y una hielera de bebidas. Cuando anoté en el segundo tiempo, mi mamá saltó animando y mi papá aplaudió y gritó mi nombre. Nadie comparó mi juego con Diego o dijo que debería haber hecho algo diferente. Solo estaban orgullosos de mí por ser yo. Diego también comenzó a venir a mis juegos. Se sentaba con mis padres en las gradas y animaba cada vez que nuestro equipo hacía algo bueno. La primera vez que lo vi ahí, me sentí raro al respecto, preguntándome si criticaría mi juego o haría comentarios sobre lo que debería haber hecho, pero no lo hizo. Cuando anoté, se levantó y aplaudió igual que mis padres lo hicieron. Después del juego, me dijo que jugué bien y preguntó si me estaba divirtiendo con el equipo. Nunca lo hizo sobre él mismo o habló sobre cómo habría manejado una jugada diferente. Solo me apoyó. Durante los próximos juegos, me acostumbré a verlo ahí y dejó de sentirse extraño. Trajo botellas de agua para el equipo una vez y ayudó a mi entrenador a cargar equipo al carro después de la práctica. Mis compañeros de equipo pensaron que era genial que mi hermano mayor viniera a vernos jugar. En nuestra sesión semanal de terapia familiar, la terapeuta nos pidió hablar sobre el progreso que habíamos hecho desde que comenzamos a venir. Mi mamá dijo que estaba orgullosa de cómo Diego estaba manejando su consejería e investigación universitaria. Mi papá dijo que apreciaba que le había dado otra oportunidad al fútbol y estaba yendo bien en mi equipo. Diego dijo que sentía menos presión, ahora que no estaba tratando de ser perfecto todo el tiempo. Dije que las cosas se sentían mejor en casa, pero aún estaba trabajando en confiar en todos otra vez. La terapeuta asintió y dijo que nuestra familia había llegado muy lejos en solo unos meses. Nos recordó que reconocer problemas era importante, pero cambio real toma años de esfuerzo consistente, no solo unos meses de tratar más duro. Dijo que habíamos construido una buena base, pero necesitábamos seguir trabajando en ello cada semana. Mis padres estuvieron de acuerdo y dijeron que estaban comprometidos a continuar terapia tanto como la necesitáramos. Diego dijo lo mismo. La terapeuta programó nuestra próxima cita y nos dio tareas sobre habilidades de comunicación para practicar en casa. Mis padres comenzaron a tratar a Diego y a mí, más igualmente en maneras pequeñas que se sumaban. Mi mamá me ayudó con un proyecto de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, pasando una noche buscando información conmigo y ayudándome a organizar mi presentación. Mi papá me enseñó cómo cambiar una llanta un sábado en la tarde en nuestro camino de entrada, mostrándome dónde iba el gato y cómo aflojar las tuercas. Me dejó hacer la mayor parte del trabajo mientras supervisaba y respondió mis preguntas. En la cena, preguntaron sobre mi día y qué estaba aprendiendo en mis clases, en lugar de solo enfocarse en la situación y citas de Diego. Mi mamá vino a la casa abierta de mi escuela y conoció a mis maestros, preguntándoles sobre mi progreso y en qué podía trabajar. Mi papá me llevó a conseguir nuevos tacos de fútbol y me dejó escoger los que quería, en lugar de decirme cuáles eran mejores. Eran cosas pequeñas, pero me mostraron que mis padres estaban prestando atención a mí como persona individual, no solo el hermano menor de Diego. Diego consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda de artículos deportivos en el centro comercial. Trabajaba 3 tardes a la semana y cada sábado ayudando a clientes a encontrar equipo y rellenando estantes. Su primer cheque de pago fue a una cuenta de ahorros que abrió específicamente para universidad. Me mostró el saldo de su cuenta en su teléfono y explicó cuánto estaba tratando de ahorrar cada mes. Una noche en la cena, mencionó que había estado leyendo sobre programas de medicina deportiva y fisioterapia. Dijo que le gustaba la idea de ayudar a atletas a mantenerse sanos y evitar lesiones en lugar de empujarse demasiado fuerte como él hizo. Mi papá hizo preguntas sobre qué tipo de entrenamiento requerían esas carreras, y mi mamá buscó información salarial para mostrar a Diego que podía ganarse la vida decentemente haciendo ese tipo de trabajo. Diego parecía emocionado hablando sobre un futuro que no giraba alrededor de jugar fútbol profesionalmente. Dijo que tal vez su experiencia con esteroides y lesiones podía ayudarlo a entender por lo que pasan los atletas y hacerlo un mejor terapeuta o entrenador algún día. 4 meses después de la revelación del hospital, Diego tuvo otra cita con su endocrinólogo. Mis padres lo llevaron y me quedé en casa haciendo tarea. Cuando regresaron, mi mamá estaba sonriendo y mi papá se veía aliviado.
Diego explicó que sus últimos análisis de sangre mostraron que sus niveles hormonales estaban comenzando a regresar a normal. El doctor dijo que la edad joven de Diego significaba que su cuerpo probablemente se recuperaría completamente, aunque necesitaría seguir siendo examinado cada pocos meses por otro año para asegurarse de que todo se mantuviera en curso. El doctor advirtió que algunos chicos que usan esteroides como adolescentes tuvieron problemas permanentes, pero los resultados de Diego se veían prometedores. Diego parecía más ligero después de escuchar esa noticia, como si un peso hubiera sido levantado. Esa noche en la cena, realmente bromeó conmigo sobre un programa de TV que ambos veíamos, algo que no había hecho en más de un año. Me uní a una liga de fútbol juvenil que jugaba los domingos en la tarde en campos por toda la ciudad. Ninguno de los chicos ahí iba a mi escuela, así que nadie sabía sobre Diego o lo que había pasado con nuestra familia. Se sintió bien ser solo un jugador sin cargar toda esa historia. Me hice amigo de unos chicos en mi equipo que me invitaron a pasar el rato después de juegos. Íbamos por pizza o a la casa de alguien a jugar videojuegos. Les gustaba por quién era, no porque mi hermano solía ser un atleta estrella o por cualquier drama. Anoté 3 goles en mi primer mes con la liga, y mi entrenador dijo que tenía buenos instintos en el campo. Jugar fútbol se volvió divertido otra vez, en lugar de algo que me recordaba lastimarme. Diego y yo comenzamos a jugar videojuegos juntos a veces después de la cena. Tocaba mi puerta y preguntaba si quería jugar el juego de carreras que a ambos nos gustaba o probar un nuevo juego que había descargado. Al principio era cauteloso, pero Diego tenía cuidado de no presionarme o hacerlo competitivo de mala manera. Me dejaba escoger los juegos y no se enojaba si ganaba. Si decía que estaba cansado o quería parar, solo decía «ok» y regresaba a su cuarto sin hacerme sentir culpable. Jugábamos por tal vez media hora o una hora, a veces hablando sobre escuela o su trabajo, a veces solo enfocándonos en el juego. Se sentía como si estuviéramos cuidadosamente reconstruyendo algo que había sido roto, tomando pequeños pasos hacia ser hermanos otra vez, en lugar de enemigos. Apreciaba que Diego respetara mis límites y me dejara controlar cuánto tiempo pasábamos juntos. Estaba probando a través de sus acciones que realmente estaba cambiando, no solo diciendo perdón y esperando que todo estuviera bien inmediatamente. Unas semanas después, llegó Thanksgiving, y mi mamá comenzó a planear el menú como siempre hacía. Preguntó tanto a Diego como a mí qué acompañantes queríamos, en lugar de solo asumir que los favoritos de Diego serían los favoritos de todos. Mi papá la ayudó a cocinar el pavo mientras Diego y yo pusimos la mesa juntos, trabajando calladamente, pero sin la tensión que solía llenar cada cuarto que compartíamos. Cuando todos nos sentamos a comer, mi mamá dijo que cada uno debería compartir algo por lo que estuviera agradecido antes de empezar. Mi papá fue primero, y dijo que estaba agradecido de que nuestra familia aún estuviera junta y trabajando en ser mejor. Mi mamá dijo que estaba agradecida por segundas oportunidades y por tener 2 hijos dispuestos a perdonar sus errores. Diego dijo que estaba agradecido por su salud regresando y por la oportunidad de averiguar quién era sin que el fútbol lo definiera. Cuando fue mi turno, dije que estaba agradecido de que nuestra familia finalmente estuviera siendo honesta entre nosotros, aunque tomó una crisis llegar aquí. Nadie argumentó o hizo excusas, y comimos cena hablando de cosas normales como escuela y trabajo, y el juego de fútbol americano en TV. Fue el primer Thanksgiving en años que no giró alrededor de los próximos juegos de Diego o sus estadísticas o qué cazatalentos universitarios lo habían contactado. Solo existimos como familia, sin la presión constante de su carrera atlética colgando sobre todo. 6 meses después de ese día en el hospital cuando todo salió, mis padres tocaron la puerta de mi cuarto una noche y preguntaron si podíamos hablar privadamente. Me sentí nervioso inmediatamente, preguntándome si algo malo había pasado, pero ambos se veían serios y determinados más que enojados. Bajamos y nos sentamos en la sala, ellos en el sofá y yo en el sillón frente a ellos. Mi papá comenzó diciendo que habían estado pensando mucho sobre lo que la terapeuta dijo y sobre su papel en lo que me pasó. Mi mamá tomó control y dijo que querían darme una disculpa real, no solo el perdón rápido que habían dicho antes. Explicó que me habían fallado como padres al descartar mis lesiones y no protegerme de Diego. Mi papá añadió que priorizaron el éxito de Diego sobre mi seguridad porque se dejaron llevar por sus logros y la idea de becas. Dijo que verlo sobresalir en fútbol los hizo sentir orgullosos y exitosos como padres y dejaron de ver lo que realmente estaba pasando. La voz de mi mamá se quebró cuando dijo que deberían haberme creído la primera vez que dije que Diego me estaba lastimando a propósito, y lamentaban todas las veces que me dijeron que me endureciera en lugar de escuchar. Mi papá prometió que harían mejor cada día hacia adelante, que probarían a través de sus acciones que ambos hijos importaban igualmente. Me senté ahí por un minuto, procesando lo que habían dicho, y luego les dije que apreciaba la disculpa, pero aún estaba lastimado. Expliqué que tomaría tiempo confiar completamente en ellos otra vez, porque habían pasado años mostrándome que mis sentimientos no importaban comparado con el éxito de Diego, pero podía ver que realmente estaban tratando de cambiar, no solo diciendo las palabras correctas, sino realmente tratándome diferente. Asintieron, y mi mamá dijo que entendían que seguirían probando a través de sus acciones que yo importaba tanto como Diego. Mi papá dijo que mi voz siempre sería escuchada en nuestra familia de ahora en adelante, y si alguna vez me sentía descartado o ignorado, debería confrontarlos inmediatamente. Ambos se veían aliviados cuando dije, ok, como si hubieran estado aterrorizados de que rechazara su disculpa completamente. La vida no es perfecta, y nuestra familia aún tiene días difíciles cuando patrones viejos tratan de regresar. A veces mi papá aún se enfoca demasiado en logros, o mi mamá aún hace excusas cuando no debería, pero todos estamos trabajando juntos en terapia y en casa para construir algo más saludable que lo que teníamos antes.
Diego va a sus citas de consejería cada semana sin quejarse, y sus niveles hormonales están casi de regreso a normal ahora. Fue aceptado en universidad comunitaria para el próximo otoño, y parece genuinamente emocionado sobre estudiar medicina deportiva. Mis padres preguntan sobre mis juegos de fútbol y proyectos escolares con interés real, no solo porque se sienten obligados. Vienen a mis juegos y me animan sin comparar mi rendimiento con cómo Diego solía jugar. Diego se sienta con ellos en las gradas y celebra cuando anoto, y después a veces conseguimos comida juntos como familia. Está genuinamente arrepentido sobre lo que hizo, y sigue probando a través de pequeñas decisiones diarias que es diferente ahora. Mis padres están aprendiendo a escuchar cuando cualquiera de nosotros habla sobre algo que nos molesta, y nos están tratando igualmente en lugar de poner toda su atención en un hijo. Finalmente me siento seguro y valorado en mi propia familia por primera vez en años, y mientras aún tenemos trabajo que hacer, nos estamos moviendo en la dirección correcta juntos.